a Osvaldo Aguad. Siendo estudiante, mochileé con amigos de la facultad por el sur y quedé enamorado del sur. Y ese enamoramiento, el sur es inmenso, figuraba la Antártida, que era la quimera imposible, imposible acceder. Y estaba metido en mi corazón. Me recibo de médico y por un conocido en Fuerza Aérea se me da la posibilidad de ir como médico a una base de la Fuerza Aérea. En ese entonces la única posibilidad de ir a la Antártida era con alguna de las 3 Fuerzas Armadas. Amigos, familiares, todos me dicen, pero estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a ir? Bueno, corrí detrás de la quimera. Y así fue que hice contrato con Fuerza Aérea y dispuesto a ir a la Antártida. ¿Qué año era? 1967, 1968. Muchísima gente joven de acá va a pensar que todo en aquel entonces era como ahora. En sencillo, sintéticamente, por ejemplo, las comunicaciones telefónicas, si uno quería llamar de Buenos Aires a Rosario, Mar del Plata, había que discar a larga distancia, quiero hablar a Rosario, tiene 4 horas de demora. Bueno, y había que esperar 4 horas o 5. La radio era la AM nada más, y no como se escucha ahora. Siempre había zumbido, electricidad. Las comunicaciones con Antártida eran a través de una frecuencia de radio aficionado y a través de un organismo que se llama Radio Pacheco, que es el que hacía el enlace. Y la comunicación, había un operador en medio que manejaba un botoncito. Entonces el que hablaba daba su speech, terminaba su relato con las palabras adelante cambio. Entonces el operador movía la perillita y la otra persona hablaba. Y los relatos eran como, hola querido, ¿cómo estás? Te extraño mucho, adelante cambio. Y el querido decía, no te escuché, adelante cambio. Que te quiero mucho, que te extrañamos, adelante cambio. No te escucho, operador, ¿qué dice? Adelante cambio. Dice la señora que lo extraña mucho y que lo quiere. Y bueno, dígale a la señora lo mismo. Bueno, esa era la realidad de las comunicaciones con la Antártida. Y esto que yo conté, que resulta jocoso, también le aconteció a un compañero en la enfermedad y el fallecimiento de su hijito, con este mismo dramatismo. Bueno, pues vamos a la Antártida. ¿Qué es la Antártida? Sucintamente, para ubicarnos, creo que bien ven todo. Este es el continente, esta es la península antártica. Yo iba a una base que está acá, que se llama Matienzo, de este lado, y después lo van a encontrar en el relato, una base científica Almirante Brown, y esto, que es la unión del Pacífico con el Atlántico, se llama Mar de Drake, que es de los peores mares del mundo por el desnivel que hay entre los dos océanos. Hay mucho mar de fondo y olas de 15, 20 metros. A la izquierda, la base a la que yo iba, Teniente Matienzo, que estaba como en una isla sobre mar congelado, se ve todo el mar congelado. Año 69. En el año 99, todo eso azul es el mar. Se produjo el deshielo. Entonces, cuando nosotros íbamos, en aquel entonces, 67, 69, 70, era irse y no se sabía si era por un año o más, porque dependía el relevo de que
el mar se descongele, que en aquel entonces no se descongelaba, o la única vía que nos llevaba, que nos transportaba, era el rompehielos, el de aquel entonces se llamaba General San Martín. Entonces uno se iba y cuando venía la época de relevo, no se sabía si el mar se descongelaba o el rompehielos estaba en funcionamiento. Entonces ya sea psicológicamente y en cuanto a provisiones, uno estaba preparado para un año común y para un año en emergencia. No era inusual que eso se produjera. ¿Qué es Marambio? ¿O qué significó Marambio? Sobre todo para nosotros. Fue poner todo el esfuerzo de la voluntad detrás de un ideal. Saber que los límites están dentro de uno, no en los medios. Tener conciencia de que la vida no es algo, sino es el motivo para algo. Fuerza Aérea hacía tiempo que estaba buscando un lugar en la Antártida en los cuales pudiera operar aviones con rueda en forma permanente, porque operar con esquí es muy costoso. Y aparece Marambio. La operatoria se empieza a hacer desde Buenos Aires, pero no se puede hacer porque las condiciones climatológicas no lo daban. Entonces, el jefe nuestro, teniente, pide autorización para hacer la operatoria con nosotros desde la Antártida. Entonces el jefe nuestro, muy loco, nosotros teníamos un avión con esquí, con su mecánico, decide ir y anevisar, es el término cuando un avión se posa sobre nieve, en esta zona que se llama Bahía de López de Bertolano. Y que se sigue llamando, porque por suerte el mar congelado tenía un espesor suficiente que el avión no se hundió. Si no, tendría el nombre del teniente Pose. Que uno lo cuenta y parece cosa de loco ir con un avión y después de anevisar medir la profundidad. Bueno, midieron las distintas profundidades y eso les permitió saber que podían anevisar tranquilos. Entonces hizo el operativo que se llamó Operación Soberanía y para la cual no estábamos preparados. Entonces se hizo un puente aéreo entre Matienzo y Marambio trayendo carga personal. Al principio se armó una base acá. Después gente que estaba aquí subió a esta meseta, quedó otra aquí para recibir la carga y manejar las comunicaciones, y cuando los que trabajaban en esta meseta se hizo a pico y pala una pista de aterrizaje, este avión Beaver pudo aterrizar. Ahí arriba se levantó la base que estaba aquí y todo quedó establecido. Se trabajaba cuando se podía. El cuando se podía no era cuestión de temperatura, sino de temporal. Los temporales en Antártida pueden durar un día, varios días, que es viento y que pueden llegar a 100, 150 kilómetros por hora de viento, de velocidad. Aterriza un avión Beaver monomotor, aterriza ahí y todo el puente aéreo se hace con esa meseta y el objetivo era llegar a 900 metros que pudiera aterrizar un Hércules. Las acotaciones de cómo es la vida en Antártida, cómo nos tocó vivir antes de esto. Por ejemplo, hay una situación meteorológica que se llama blanqueo, que es los que hacen andinismo o esquí alguna vez lo habrán visto. Hay nubes bajas, más la nieve, más la reflexión
del sol se produce un efecto en donde no hay horizonte y es como estar en una burbuja, todo blanco. No hay profundidad, no hay alto, no hay bajo, situación en la cual obliga a estar dentro de la casa habitación y no desplazarse porque uno se puede perder, o si ir en avión y anevizar en esa situación es muy difícil, por más que el avión tenga altímetro, no se ve relieve de piso. Otras situaciones que vivimos en Matienzo, como dije, se calculaba un mes normal, un año normal, un año en emergencia, se acabó la asignación del gas para ese mes y entonces hicimos un asado en un galpón, el galpón donde estaban los grupos electrógenos. Afuera hacía 40 grados bajo cero, dentro del galpón 30, pero sin viento. Y la sensación, ni siquiera dentro de una cámara frigorífica, las cámaras están a 10, 12, 15 grados bajo cero. Sacar el asado del asador y ponerla en el plato e instantáneamente la grasa se congelaba, pasar del calor a o servirse el vino y a medida que se servía iba cristalizándose y el vino entonces lo teníamos que masticar. Otra situación, hacer agua, que eso es casi común de todas las bases antárticas. Hay que ir al lugar donde hay hielo, porque por cuestión física un kilo de hielo produce 1 litro de agua y 1 kilo de hielo es chiquitito, en cambio la nieve, un bloque grandote, son 300 gramos. Entonces se tenían identificados lugares de cantera, palabra mía, para ir a buscar hielo. El hielo se cortaba en bloques grandotes, se ponía en el trineo, se llevaba a la casa habitación y el que estaba de turno, o sea que hacía las tareas domésticas, esos bloques grandotes los reducía más chiquititos y lo ponía en un licuador que se derretía y esa era el agua de consumo. Y siempre se reponía el hielo en situaciones de buen tiempo, pero una vez una situación se acabó y había mal tiempo y continuaba el mal tiempo y no podíamos quedar sin agua. Así que se hizo esa faena con 40 grados bajo cero y 100 kilómetros de viento de temporal. Eso da como 70 grados bajo cero. Entonces, cuando había que hacer algo, se hacía. Esa agua que bebimos fue el agua más preciada y más laboriosa que uno tomó en la vida, ¿no? Vuelvo a Marambio. Se hace la meseta, que acá se ve bien, y empiezan a aterrizar sucesivos aviones. Y gran festejo porque el 29 de octubre de 1969, por primera vez en la historia, un avión con ruedas sale del continente Tierra del Fuego y aterriza, y digo bien el término, aterriza en Marambio y vuelve de nuevo al continente. Y queda inaugurada la base Marambio. ¿Qué significó Marambio para nosotros? Bueno, una bisagra. Hay una frase, lema, no sé cómo decirlo, entre los antárticos, que la Antártida es la novia fea, que uno la quiere y no sabe por qué. Y eso es realidad porque la gran mayoría de los antárticos tienen no un año, 2, 3, 4, 5. Uno vuelve. Yo tuve la suerte de ser uno de los fundadores y para cumplir esa frase pedí repetir el año cuando tuviera la primera dotación. Se hace el relevo y, de acuerdo a la intención operativa,
en el verano se iba a trabajar en la pista que estuvo hecha pico y pala con máquinas para prolongarla y nivelarla, y en abril empezó el operativo de llevar la casa habitación, todos los elementos de confort para poder vivir. Y yo estaba dentro de ese combo. Llega abril, aterriza el Hércules y una pista hecha por locos a pico y pala, a estos pilotos no les satisfizo. Yo estaba en el primer aterrizaje. Entonces, quedo en Marambio, el avión vuelve y gran disputa entre los capitostes de Fuerza Aérea. Los pilotos decían que no era la pista adecuada para aterrizar porque tenía muchos badenes y entonces era muy dificultoso y peligroso. El gran jefe nuestro, por ser gran jefe y gran loco, les dice: somos militares, tenemos los aviones adecuados, entonces es para hacer lo que corresponde y nos preparamos. Si ustedes quieren aterrizar en cemento, váyanse a aerolínea. Pero esto lo tenemos que hacer, porque si nosotros abandonamos Marambio, Marambio se lo ocupa cualquier país, porque la Antártida es territorio internacional. Bueno, de esa disputa sale que en el próximo vuelo, en vez de llevarnos la casa, la calefacción, etcétera, etcétera, se manda una topadora, una motoniveladora, que trabajar la constitución geológica de Marambio es fondo marino congelado, o sea, es como lodo congelado. Entonces es como una motoniveladora alisar el cemento. Bueno, tuvimos la suerte, otra famosa frase que Dios es argentino, se dio, hubo viento norte, tuvimos temperaturas positivas, se descongeló bastante la pista y la motoniveladora pudo trabajar, se compensó esos desniveles que había. Y cuando se estaba en discusión que Marambio sí, Marambio no, el hecho que hizo irreversible el proceso es que de la base Almirante Brown, que se las mostré, estaba del otro lado de la península antártica, que tiene 3.500 metros de altura, es la continuación de la cordillera de los Andes. En la base Almirante Brown se pide el relevo de una persona por cuestiones médicas. Entonces se hace un operativo en el cual viene un Hércules con 2 helicópteros dentro, aterriza en Marambio, se bajan los helicópteros, le ponen las hélices, a mí me dan la orden de ir en uno de los helicópteros, en el otro va el jefe entrante, y volamos a Matienzo, se carga combustible, cruzamos la península antártica, se llega al Almirante Brown, que estaba sin plafón, así que los helicópteros volando a nivel del agua para encontrar la entrada. Se llega a Brown, se hace el relevo de jefe, se vuelve a ir a Matienzo, pernoctamos, estamos en pleno invierno, teníamos 4 horas luz nada más. Y a la mañana siguiente, Marambio, Buenos Aires. Y con eso quedó demostrado al mundo que Marambio servía, que en 24 horas una persona que necesitaba atención médica podía estar en un centro adecuado. Y ahí se rompió totalmente el aislamiento de la Antártida. Antártida pasa a ser territorio argentino en el cual permanentemente se puede aprovisionar y relevar gente, llevar correspondencia, que ya la correspondencia no existe, y con toda la tecnología, y es una parte más del continente, del territorio argentino. Y para terminar, esta historia a nosotros no fue bien, estamos muy contentos. Se trabajó con pico y pala, aterrizaron los Hércules, vivimos en carpa. En un homenaje que nos hizo el Senado de la Nación, el senador que nos homenajeó nos dijo que nosotros
y conseguimos que la utopía fuera realidad. Una pista de aterrizaje en la Antártida. Pero no siempre se es exitoso en la tarea que uno acomete, que emprende. No siempre uno está acompañado del éxito. Algunas veces, o muchas veces, el fracaso nos acompaña. Y yo tengo como ejemplo el final de la película de Zorba el griego. Zorba, que es actor Anthony Quinn, es un campesino muy básico, griego, que hace un emprendimiento con un inglés. Y el fracaso es total. Y entonces, ante el fracaso, y que se les derrumba toda la construcción, Zorba se pone a bailar. Y el inglés le dice, pero estás loco, fracasamos y te pones a bailar. Y Zorba le dice, con su filosofía ancestral, gracias que soy loco, vivo sin atadura. Y entonces la conclusión de esta charla es esa, que la vida hay que vivirla alegremente, feliz, sin atadura, apasionadamente, como hizo Zorba, ¿no es cierto? Y siempre se puede. Y perdón que yo me ponga a bailar con lo patadura que soy, ¿no es cierto?